Continuamos con Ismael Barrios, como Sí, quieras. yo, Presidenta, lo que llevamos de entrevista, he visto cómo las preguntas más extensas han estado en el modelo de Estado, las competencias, la educación, la sanidad, el empleo. No ha salido la herencia recibida. Yo creo que en este año de Gobierno una de las constantes ha sido la herencia recibida. Y posiblemente haya faltado explicar mejor la acción de Gobierno, que en estos últimos días de hacer balance, y yo lo estoy viendo en esta entrevista, hay más explicación sobre la acción de Gobierno. Y en este sentido le lanzo dos preguntas. Una, ¿está todo claro ya en cuanto a la herencia recibida? El trabajo del síndico es ahora muchísimo más exhaustivo y eficaz que lo ha sido durante años. Le pregunto si está todo aclarado, si el Gobierno ya de Castilla-La Mancha que usted preside y después de un año tiene todo claro en lo que se refiere a las cuentas públicas. Y le lanzo una segunda cuestión en cuanto a lo que ya ha salido en la entrevista, en cuanto al modelo económico, el modelo productivo. La hemos oído en este año una defensa a ultranza de los autónomos, de ese tejido empresarial y que está pasando por muchas dificultades. Pero también la hemos visto entrevistarse y hablar con empresas importantes. Mi segunda pregunta es si hay intención de captar inversiones de esas grandes empresas que ven en nuestra región una posibilidad de contribuir al desarrollo económico. Pues mire, voy a empezar por la segunda pregunta. Yo una parte muy importante de mi tiempo la dedico a que todo el mundo conozca las enormes oportunidades que tiene Castilla-La Mancha para poder invertir aquí. Es una parte muy importante de mi tiempo. Y, desde luego, una parte importante de la acción de Gobierno se centra en intentar que vengan empresas a invertir en Castilla-La Mancha, a instalarse en Castilla-La Mancha o ayudar a empresas que están en Castilla-La Mancha para, de esta manera, que las empresas de Castilla-La Mancha puedan subsistir. Y, desde luego, lo pienso seguir haciendo. La creación de cualquier empresa nueva en Castilla-La Mancha es un acontecimiento, es una buena noticia en el pueblo donde sea. Y de eso no tengo la menor duda y, desde luego, esa es una parte muy importante de la actuación de nuestro Gobierno. La otra parte que me preguntaba usted, la primera parte, la herencia recibida, si está claro. Bueno, hoy tenemos claro que tenemos una deuda de 10.800 millones de euros, que es la deuda, que es el legado que ha tenido este Gobierno, que no es un legado solo que ha tenido este Gobierno, es un legado que tienen todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, porque esto lo tenemos que pagar entre todos. Es decir, los 10.800 millones de euros se pagan entre todos. ¿Cómo se pagan? Bueno, pues se pagan de muy distintas maneras, restringiendo los servicios, en materia de manera muy diversa, a veces bajando el sueldo a los funcionarios públicos, como hemos tenido que hacer, se pagan de manera muy diversa. Esto sí que lo tenemos ya claro. Tenemos claro también el volumen de ingresos real, el real, que tiene Castilla-La Mancha. Esto también lo sabía el Gobierno anterior, lo que pasa es que lo disimulaba en la ley de presupuestos. Y yo, desde el primer día, tuve bien claro que había que decirle a los ciudadanos de verdad el dinero que ingresábamos, tanto dinero y tanto dinero podemos gastar, porque estar diciendo cosas que no son, o que vamos a recibir un dinero que no vamos a recibir y que por lo tanto nos podemos gastar un dinero que de verdad no nos podemos gastar, pues yo creo que ya a estas alturas los ciudadanos están muy hartos de que les contemos historias que luego no son verdad. Ya sabemos que tenemos un presupuesto de 8.000 y pico millones de euros, que de esos de verdad el dinero del que podemos disponer son 5.600, y que de esa parte el 52% va a pagar gastos de personal. Y que de ese 52% que va a pagar gastos de personal, el 92% es personal de educación, de sanidad y de servicios sociales. Y que también el 92% de lo que se llaman los gastos corrientes, los gastos normales de funcionamiento de la Junta de Comunidades, se va a pagar gastos de educación, de sanidad y de servicios sociales. Esto ya es así y lo tenemos claro. Y sabemos las cifras. Y sabemos que tenemos que pagar 2,8, algo más, millones al día en devolver el capital, es decir, el principal del capital que hemos pedido prestado, y 1 millón de euros al día en pagar los intereses. Es decir, que de los presupuestos de la Junta prácticamente 1.300 millones al año se nos van en pagar, en devolver el préstamo, en devolver el capital, el principal, más los intereses. Bueno, pues yo creo que esto los ciudadanos lo tienen que saber. Y yo, desde luego, lo hemos contado, lo conté cuando presenté los presupuestos generales de la Junta, ayer lo conté porque teníamos que hacer el balance de todo el año y lo hemos venido contando. Yo creo que es importante que se sepa lo que hacen los gobiernos con el dinero que es de todos. Creo que la transparencia es muy buena.
es muy buena y yo quiero que tengamos un gobierno muy transparente, y creo que el no saber la verdad de las cuentas de antes pues nos ha dado muchos disgustos, francamente, y yo pretendo que eso no vuelva a pasar. Y también pretendo otra cosa. A mí se me podrá acusar de muchas cosas y tengo muchísimos defectos, pero hay uno que no quiero tener, y es que me digan que he dejado esta reunión, tras esta reunión, después de lo que estoy contando aquí, que he dejado a nuestra región, a Castilla-La Mancha, endeudada por los años y los años y los años, e hipotecados a nuestros hijos y a los que sean nuestros nietos. Eso es lo que no quiero que me echen en cara. Y a lo mejor, para garantizar la estabilidad del mañana y el que tengamos unos servicios públicos básicos como queremos tener, pues tenemos ahora que hacer unos esfuerzos superiores a los que habíamos pensado. A lo mejor no, seguro. Pero yo creo que también para esto me han votado a mí los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Y también le digo, no es nada agradable tener que decir que no. A todo el mundo le gusta llegar a un gobierno diciendo que sí, ¿verdad? Es decir, yo no soy masoquista, ¿eh? A mí también me gusta llegar a un gobierno diciendo que sí, diciendo que tenemos mucho para dar y mucho para repartir. Y a mí también. Pero creo que tengo que hacer lo que tengo que hacer, porque si no sería una irresponsable, y entonces sí que me podrían echar a patadas los ciudadanos de esta región. Marian. Buenas noches, gracias. Presidenta, yo un riesgo de contrariar al director de Radio Nacional, si me lo permite, tampoco le voy a preguntar por la herencia recibida. Le voy a hacer una pregunta económica y le voy a poner, si me lo permite, un ejemplo crudo, de esos que suele usted utilizar para que se le entienda clarito. La pregunta económica es, el Gobierno de España ha pedido y conseguido de Bruselas un aplazamiento del déficit para evitar quitar más dinero público a la economía española ya muy parada. Quisiera saber si usted va a copiar a Rajoy para evitar seguir haciendo recortes, porque todo el mundo sabe que en Castilla-La Mancha la situación de partida es peor. Ingresamos todavía menos dinero, somos una comunidad pobre, con una economía muy débil, con muy pocos ingresos, y sin embargo tenemos mucha más deuda que pagar, pues lo disponible no hace falta decir que es menos. Sí. Y voy con el ejemplo. La filosofía de los tiempos es que solo podemos tener los servicios que nos podemos pagar. Y si no tenemos un aplazamiento del déficit, que no sé si lo va a pedir, por eso se lo preguntaba, o no acudimos a algún mecanismo de solidaridad interterritorial, de solidaridad del Estado, ¿podríamos volver a ese momento en que era más fácil, permítanme la crudeza, morir de un infarto en Castilla-La Mancha que en Cataluña porque no podemos pagarnos los mismos servicios sanitarios? Pues mire, a ese momento no vamos a volver. Esto es lo primero que le tengo que decir, porque a lo mejor yo tengo que cerrar toda la Junta. Fíjese lo que le estoy diciendo, pero desde luego vamos a mantener nuestra sanidad pública. Eso se lo tengo que decir ahora mismo. Y vamos a tener igualdad de prestaciones con las que tienen otras comunidades autónomas. Eso se lo digo desde ya. Igual hay otras cosas que no tenemos, hay otras subvenciones que no tenemos. También lo digo, sí lo digo. Pero nosotros vamos a tener prestaciones con las mismas garantías que en otras comunidades autónomas. Eso lo primero. Lo segundo, el Gobierno de España puede tener quizá, y le pueden dar quizá una mayor flexibilidad en ajustar el déficit, pero la otra cosa es cómo el Gobierno de España emplee esa flexibilidad. Me voy a explicar. Yo dudo mucho que nos permita a las comunidades autónomas no cumplir con el objetivo del 1,5. ¿Por qué lo dudo mucho? Porque el Gobierno de España también tiene que hacer frente a un pago que es muy importante para los ciudadanos que viven en todas las comunidades autónomas. Y me estoy refiriendo a las pensiones y me estoy refiriendo a los subsidios de desempleo, que antes estábamos hablando también de ese tema. Y por lo tanto, como eso hay que sostenerlo también, y son las partidas más importantes del presupuesto del Estado con mucha diferencia, yo dudo mucho que las comunidades autónomas vayamos a tener la opción, se lo digo sinceramente, de decir, pues nosotros también aflojamos un poco, porque nos van a decir, no, si aflojáis vosotras, entonces no hay del otro lado. Y lo que hemos conseguido es para garantizar la estructura social también que viene directamente del Estado. Y fundamentalmente con esto me estoy refiriendo al subsidio de desempleo y al pago de las pensiones. Esto lo tengo que decir con toda la claridad. Y por lo tanto, crear falsas expectativas me parece engañar. Y mecanismos de solidaridad, pues le digo, doña Mar, nosotros a todos los mecanismos de solidaridad que ha puesto en marcha el Estado hemos acudido. Somos la segunda comunidad autónoma que más ha pedido para pagar a proveedores, como les acabo de decir,
que más ha pedido, entre otras cosas, porque éramos los que más deudas teníamos, claro. Esto no tiene mucho mérito, pero bueno, también hay que reconocer, y yo quiero recordar, que los servicios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Hacienda y el resto de las consejerías han trabajado para presentar más de 600.000 facturas al cobro, que se dice pronto, 600.000. Hemos acudido a ese mecanismo de solidaridad, hemos acudido a otro mecanismo que ha sido una línea también del ICO para pagar amortizaciones de capital de préstamos que vencían este año. Esto es menos conocido por los ciudadanos, pero también hemos acudido a esas líneas. Nosotros a todos los mecanismos de solidaridad que tengamos que acudir y que plantee el Gobierno de España, como si en el futuro los famosos hispabonos salen adelante, desde luego esta región va a acudir. A todos. Continuamos con Chema Villanueva. Gracias. Hola, presidenta. Hola. 2 preguntas. En primer lugar, ¿qué medidas no tomaría y qué medidas sí tomaría si hubiera una situación de bonanza económica, o qué medidas no hubiera tomado y si hubiera tomado en una situación de bonanza económica? Eso por un lado. Y en segundo lugar, como reflejan las encuestas del CIS, los españoles sienten mucha preocupación por la clase política, por sus dirigentes políticos. Si es consciente de ese rechazo, esa preocupación que hay entre los ciudadanos, y si cree que es una preocupación o un rechazo justo. Pues mire, con relación a la segunda pregunta, yo sé que los ciudadanos sienten rechazo hacia la clase política. También tengo que decirle que a lo mejor si le preguntaran por otras profesiones también manifestarían su opinión. Lo que pasa es que no solo les preguntan por los políticos, a los ciudadanos. No sé si les preguntaran por otras profesiones, X, lo que dirían los ciudadanos, pero seguro que también tendrían sus opiniones. En cualquier caso, ¿qué ocurre a la clase política? Pues que al fin y a la postre los gobernantes, sobre todo en momentos de dificultad, somos los que tenemos que tomar las decisiones, y las decisiones más duras. Entonces es lógico, siempre tiene que haber un pagano, y es lógico que seamos nosotros. Eso se lo tengo que decir. ¿Cómo se combate eso? Pues estando muy cerca de la ciudadanía, diciendo las cosas muy claras, diciéndoles la verdad, porque yo creo también que por muy imperfecto que sea el sistema democrático, es el mejor de los sistemas que hay, también lo creo. Esto de que vengan de pronto figuras mesiánicas a salvarnos a todos, y a mí me preocupa mucho y me da mucho miedo. Yo creo que los ciudadanos prefieren elegir en democracia y tener distintas opciones. Y lo digo bien claro, yo es que creo en la democracia y en la representatividad. Yo sé que también han aparecido movimientos diciendo no se nos representa a nadie, bien, pero ese movimiento ya se está representando a sí mismo. ¿Y cuál es la alternativa? La alternativa es la anarquía completa. Pues los hombres, cuanto más civilizados somos, queremos sociedades más perfectas y mejor organizadas para prestarnos a nosotros mismos los servicios que demandamos, la sanidad, la educación, la seguridad. Por lo tanto, yo sé que nosotros, los políticos, prácticamente se nos trata como si fuéramos lo peor de la especie humana. Sí, yo lo sé y lo sufro. Creo que muchas veces también es muy injusto, porque también déjeme decirle que hay una parte muy importante de políticos, muy importante, que tienen una gran vocación de servicio público. Yo desde luego la tengo, si no, no estaría aquí, porque este oficio es muy grato en muchas cosas, pero es muy ingrato en la mayoría de las ocasiones, y por lo tanto hace falta tener una gran vocación de servicio público. Hace falta también creer en lo que haces. Yo creo en lo que hago y creo que mediante la acción de un gobierno se puede ayudar a mejorar la sociedad, por eso estoy aquí, y creo que lo que tenemos que hacer es tener una mayor cercanía con los ciudadanos, que cuando hablemos pues no parezcamos marcianos hablando, que es muchas veces lo que nos echan en cara a los ciudadanos. Es que los políticos hablan de cosas que no les entendemos, ¿no? Pues hay que hablar de las cosas que a la gente le importan. Yo creo que aquí estamos hablando de las cosas que a la gente le importan. Eso por una parte. Y me dice usted que qué medida no hubiera tomado. Pues mire usted, yo no hubiera bajado el sueldo a los empleados públicos si hubiéramos estado en otra situación. Por ejemplo, me pregunta una, no lo habría hecho. No, algunas más se bueno, puede, algunas más, pues o sí. algunas que también hubiera tomado, aunque también hubiéramos vivido una situación de bonanza económica. Bueno, pues hay determinadas prestaciones sociales para personas que están en situación más vulnerable, que no hubiéramos tenido que ajustar tanto, no las hubiéramos ajustado tanto. Sí, por ejemplo, creo que para hacer un sistema
que sea de verdad sostenible en el ámbito sanitario, en cualquier manera, en época de crisis o en época de bonanza, teníamos que hacer un redimensionamiento de nuestro sistema sanitario y ir a colaboraciones público-privadas, como se estaba yendo en otras partes de España. O sea, eso creo que de alguna manera lo hubiéramos hecho en cualquier caso. También tengo que recordar que en esta comunidad autónoma se prestaba sanidad privada por parte de la Junta. Lo que pasa es que ahora parece que no se acuerda nadie. Mire usted, una parte muy importante de las facturas sanitarias que tenemos que pagar ahora, que dejaron sin pagar el anterior gobierno, son facturas sanitarias pagadas a centros sanitarios privados, es decir, a hospitales privados, a empresas privadas de sanidad, con las que antes contrataba la Junta, por ejemplo, para hacer más ligeras las listas de espera. Entonces, esto de que antes aquí no había sanidad privada es mentira. Es mentira. La Junta trabajaba con sanidad privada. Es verdad que luego no le pagaba. Y ahora lo vamos a pagar entre todos. Y yo prefiero decirlo alto y claro y que lo entienda todo el mundo. Porque como eso no va a suponer un perjuicio para el ciudadano que llega a la puerta del hospital, porque a él tampoco le van a cobrar. Y lo vamos a poder ver dentro de unos meses o dentro de un año escasamente, pues lo van a ver los ciudadanos. O sea, esa es de las cosas que de todas maneras habría que haber redimensionado y habría que haber operado de una manera distinta con la colaboración público-privada, porque si no el sistema público sanitario no era sostenible, era ya difícilmente sostenible incluso en épocas de bonanza. Me dice usted las que hubiera hecho y las que no. Bueno, pues son 3 ejemplos que le acabo de poner. Pero bueno, podríamos estar hablando, si me cojo el presupuesto, lo que pasa es que echaríamos 2 horas aquí usted y yo. Pero bueno, por ejemplo, esas. Bueno, más cuestiones por este lado. Antonio González. Sí, presidenta. Al margen, estamos hablando de la acción de su gobierno, naturalmente, pero en el escenario de Castilla-La Mancha, tanto en el político como en el social, hay otros actores también. Sí. Hablamos políticamente, en este caso de la oposición, que representa el PSOE fundamentalmente. Otros actores pueden ser los sindicatos, representantes agrarios o empresariales. ¿Cree que todos han actuado con la misma responsabilidad o han jugado el mismo papel en este último año tan duro? Bueno, si le digo la verdad, hombre, yo tengo una opinión personal y no quiero ahora criticar la actuación de nadie, porque cada uno es muy libre de tomar sus propias decisiones en cuanto a los intereses que tiene que representar. Yo esperaba, quizá, y lo sigo esperando, no desisto en esa idea, mayor apoyo del Partido Socialista, por una razón, porque todo el mundo sabe que Castilla-La Mancha es la región que tiene mayor déficit de España, la que tiene una de las deudas mayores de toda España. Para nosotros la deuda que tenemos representa el 7% de nuestra riqueza, mucho más que en el resto de las comunidades autónomas. Hemos tenido que presentar al pago, pues mire usted, facturas por valor de 3.000 millones de euros que no estaban ni reconocidas, las famosas facturas de los cajones. Y claro, cuando alguien deja esta situación al que viene después, el que viene después tiene derecho a pensar que, hombre, que por lo menos no le van a estar atacando todos los días después del papelón que le han dejado, ¿no? Lo digo así, de una manera muy llana, ¿no? Y yo esperaba que el Partido Socialista arrimara el hombro para salir de esta situación. No lo está haciendo. Yo le he ofrecido, y lo sigo diciendo, la posibilidad de tener unos presupuestos pactados conjuntamente, pero claro, unos presupuestos que tienen que ser unos presupuestos reales, diciendo de verdad lo que hay. Si cada vez que se habla de presupuestos lo que piden es más gasto, más gasto, más gasto, y sabemos, igual ellos que yo, pero ellos también, ellos mejor, porque ellos son los que han creado la deuda, que no hay de dónde gastar, pues esa no es manera de pactar unos presupuestos. Ahí hubiera esperado un mayor apoyo. Por el ámbito de las organizaciones sindicales y empresariales, nosotros hemos hablado con las dos. Yo tengo que decirle que algunas organizaciones sindicales se han comportado con un sentido de la responsabilidad extraordinario, con independencia de que defiendan sus intereses. Yo comprendo que cuando, como yo he reconocido aquí, hemos tenido que recortar el sueldo a los empleados públicos, las organizaciones sindicales defiendan a los empleados públicos. Lo entiendo. Tanto del ámbito general, como en el ámbito sanitario, como en el educativo, lo entiendo. Pero también tienen que saber que hoy en día, bueno, pues es una suerte ser empleado público. Es verdad, lo es. Hay muchas personas que lamentablemente están en paro.
tengo que decir lo mismo de las organizaciones agrarias, la inmensa mayoría de las cuales, las más representativas, las que de verdad representan a los agricultores y los ganaderos de esta región, se han comportado con una extraordinaria responsabilidad. Y bueno, yo creo que aquí cada uno hace las cosas lo mejor que sabe, lo mejor que puede. Yo intento hacerlas con mi gobierno también lo mejor que puedo, y también tengo que decirle que me siento muy orgullosa del equipo de gobierno que tenemos, que están trabajando mucho y muy bien, y mucho, desde el primer día que llegamos. Ayer tuve la oportunidad de hacer el balance del primer año de gobierno. Ellos todavía ni siquiera estaban. Fue un año desde que yo tomé posesión. El gobierno se formó una semana después. Pero desde el primer día le tengo que decir que todos han trabajado sin descanso, porque esto está siendo muy duro y hay mucho todavía por hacer y todavía tenemos que seguir trabajando más duro. Pero precisamente como hay trabajo, como hay un programa de gobierno, como hay ilusión y hay convencimiento de que lo podemos conseguir, yo creo que lo vamos a conseguir. Y para conseguirlo también yo creo, sinceramente, que cuento con la mayoría de los agentes sociales a los que usted ha hecho referencia.